dijo, porque el pastor dijo que la alegría y la gratitud tiene que aparecer en el rostro, ¿no? Y si nos tapamos, ¿no? No se ve nada. Bueno, gracias pastor por la presentación, por los comentarios y bueno, una alegría estar con ustedes, ¿no? Nuevamente, con esta posibilidad de poder hablar de fortaleza para tiempos difíciles, ¿no? Primeramente pensar por momentos difíciles de nuestra vida. No, como cristianos no pasamos por momentos difíciles. Creemos en Dios, no pasamos por momentos difíciles, sino que todo es color rosa. Ni rosa ni cerca, ¿no? Muchas veces tenemos dificultades y hay un folleto de Cristo para todas las Naciones que habla de dónde está Dios cuando sufrimos y comenta el autor que los comentaristas deportivos, cuando hay un partido de fútbol, cuando otros deportes, ¿no? Cuando alguien se lastima, ponderan porque siguen adelante, ¿no? Porque ponen fuerza para hacer el gol, para apoyar el equipo y demás. Bueno, de cierta manera cada uno de nosotros nos pasa eso en la vida, ¿no? A pesar de las dificultades que vamos teniendo, seguimos ganando, seguimos jugando el partido, ¿no? A veces con más fuerzas, a veces con menos fuerzas, pero ahí estamos, ¿no? Tratando, como decimos, al pie del cañón, de seguir adelante, seguir luchando, seguir remando, ¿no? Y pensando en esto de las dificultades que podemos enfrentar, muchas cosas que suceden escapan a nuestras manos, ¿no? No sé, una catástrofe natural viene, la aceptamos o no, pero tenemos que enfrentarla, ¿no? Otras cuestiones, otros desastres, otros problemas que pueden surgir en nuestra vida tienen que ver con cosas que los terceros hacen, ¿no? Que tal vez no lo generamos nosotros, pero muchas personas terceras, ajenas a nosotros, que generan cosas que nos hacen daño, que nos hacen mal. Pero también debemos reconocer que muchas veces cosas que nosotros mismos generamos nos trae consecuencias. Hoy decía el pastor, ¿no? Tomar agua trae consecuencias, ¿sí? Justamente yo tengo que tomar agua, prescripción médica, porque tengo problemas de riñón. Entonces, si no tomo agua, enseguida empieza a doler los riñones, ¿no? Y a veces uno sigue en la vida y no se da cuenta que es importante justamente el agua, los alimentos y sobre todo el agua de vida que nos da Dios y sobre todo el alimento que nos da Dios, su palabra, ¿no? ¿Cuántas veces nos alimentamos diariamente? Desayunamos, almorzamos, merendamos porque hay que llegar después a la cena, ¿no? Entonces, tenemos varias oportunidades. La pregunta es, ¿cuántas veces nos alimentamos de la palabra de Dios? Bueno, fui el domingo al culto. ¿Una vez por semana? ¿Alcanza? No, seguramente que tenemos otras oportunidades y aprovechamos otras oportunidades para alimentar nuestra fe. Y es importante que podamos hacerlo continuamente. ¿Para qué? Para que justamente tengamos fortaleza en esos tiempos difíciles que algunos son a consecuencia de lo que nosotros generamos, otros de terceros, pero hay otras cosas que vienen y bueno, más adelante vamos a ver un poquito por qué aparecen en nuestra vida. Y una de las cosas que es importante que tengamos en cuenta, cuando hablamos, disculpen la interrupción, ahí hubo varias computadoras que debemos solucionar ahora. Cuando hablamos de sufrimiento, ¿no? Como decíamos que puede suceder porque, una catástrofe, ¿no? Natural, un problema de terceros, un problema que nosotros mismos generamos. Cuando hablamos de sufrimiento y alguien nos cuenta alguna dificultad, puede pasar que decimos, pero qué pavada que me está contando, ¿no? Qué tontería, ¿sí? Yo tengo problemas mucho más grandes que esa persona, ¿no? Y recuerdo una señora en la
conversión de Luján, cuando estuve como pastor en Luján, me decía, estábamos en una charla con un par de personas que estaban comentando justamente dificultades que tenían en la vida y dice, pastor, ¿por qué no le dice algo a usted que no tiene problemas? Bueno, vamos a ver, ¿quiere que le cuente? Puede pasar esto, ¿no? Como que vemos que algunos parece que no tienen problemas y otros sí. Podemos pensar también que parece que los problemas son, los míos son los más grandes que existen, ¿sí? Y del otro, nada, ¿no? El del otro, pero esto es mínimo. Y en realidad, lo que debemos pensar es, aquel que padece la dificultad, por más pequeño que parezca, realmente para esa persona es algo grave, algo grande, ¿no? Hay una frase, por ahí le dije, no es que no tengamos problemas, o algunos tienen más problemas que otros, sino que la vida, ¿no? La sabiduría que Dios nos puede dar, nos ayudó en su momento, o nos ayuda en todo momento, solucionar las dificultades, ¿no? A ver, podemos decir, yo no tengo problema de sentarme, ¿sí? Pero si estoy enyesado, ¿qué pasa? Puede tener un problema. Por eso, cada situación nos puede llevar a tener dificultades que en otro momento no lo tenemos o supimos especialmente solucionar los problemas. A veces tenemos problemas para subir al colectivo, por ejemplo, porque tengo la pata enyesada y no puedo subir. Si no lo tengo, pero es re sencillo subirme al colectivo. Entonces, esa mirada es importante que tengamos primeramente en nuestra vida, ¿no? Y por otro lado, también tenerlo en cuenta cuando vamos teniendo contacto con otras personas, ¿no? Entonces, hablar de sufrimiento grande o pequeño va a depender mucho de cómo lo estamos enfrentando. Pasa, por ejemplo, una pérdida de un ser querido. Se nos afecta, a algunos le afecta muy fuerte. Como que están pasando por otro momento de fortaleza tal vez y no le afecta tanto. Pero el hecho es que debemos mirar, debemos cuidar por otro lado de cómo hablamos, cómo criticamos tal vez, o qué comentarios hacemos con respecto a esto de sufrimiento grande o pequeño, ¿no? Avanzamos un poquito más. Hoy le vamos a dar la solución a todos los problemas. El pastor Héctor va a hacer milagros, ¿no? Pare de sufrir. Medrano 253. ¿Vienen a eso? ¿A solucionar sus problemas? Tal vez venimos hoy al culto, ¿no? Para que Dios nos ayude a resolver estas situaciones, ¿no? Pare de sufrir. Sí, y es interesante, pensar en esto, cómo Dios puede actuar en nuestra vida. Creo que por eso venimos, ¿no? El hecho de decir, vengo sediento, vengo cansado, vengo con dificultades, cargada la mochila, ¿y qué queremos hacer? Depositarlo en los pies de Cristo, en la cruz de Cristo, para que esa mochila no sea tan pesada, para que Él nos ayude a llevarla. Pero el hecho es que el pastor Edgardo no se para aquí para decir, ahora Dios te va a solucionar el problema, todas tus dificultades, te vas a ir de acá, no vas a tener ningún problema. Porque tal vez cuando apenas salga ahí se tropiece en el primer escalón y ya tiene el pie ahí. Vi una señora que tenía esguinzado el tobillo, ¿no? Que ya podemos tener dificultades nuevamente. Pero es así toda nuestra vida, ¿no? Y gracias a Dios Él nos ayuda, nos enseña a cómo podemos enfrentar esas dificultades, cómo sobrellevarlas o cómo solucionarlas. Avanzamos un poco más. Un ejemplo personal, algo rapidito que surge ahora, que le pasó hoy, ayer, en la semana, alguna dificultad que han tenido. No venía el colectivo esta Pequeña dificultad, ¿no?
mi esposa anteayer, 7:15, va a arrancar el auto. No anda, si a las 12 de la noche mi hijo apagó el auto y a las 7:15 no. Sin combustible, no tenía una gota de combustible. No, pero fue un error, no para salvarlo a José, sino que la aguja marcaba lleno, pero habían hecho 600 kilómetros y no se dieron cuenta que esa aguja quedó clavada. Bueno, pero se solucionó rápido porque lo empujamos para afuera del otro auto y lo saqué y lo llevé. Tenía otro vehículo, pero pasa esto, ¿no? No prevemos esta dificultad el colectivo siempre viene, uno u otro, rápido, ¿no? A veces no viene y parece que se hace más largo, más cuando necesitamos las cosas, ¿no? Y bueno, ante esa situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos una dificultad? Sencilla tal vez, ¿no? La fe. Esperar. Señor, que venga el colectivo de una vez. Respirar, ¿no? Con calma. Creo que lo primero que hacemos es enojarnos. Lo primero que hacemos es enojarnos. No se... Estos colectivos, no vamos a decir el resto, pero no se enojan, porque no digamos que ellas no le dejan de enojar. Claro. O para el fumador, está en pleno colectivo, trayendo cigarrillo y de... Ese colectivo lo mandó el Señor. Pero bueno, es así, ¿no? Nos enojamos. Y es ahí donde también debemos pensar. ¿Tiene sentido que nos enojemos y nos enojamos con el otro? ¿Tiene sentido? Es ahí donde tenemos que respirar con calma y esperar. Paciencia. Pero somos Ya, ahora todo. seres humanos y en el momento vos no pensás, no racionás, no sos racional, enojás. Claro, es efusivo, pero es real. A mí no me digas que se para en una calle, está esperando el colectivo, hace media hora que estoy. Ay, mira, pasaron 4 para el fondo, estos se quedaron tomando mate en el fondo. Pero es real. ¿Cómo subís al colectivo? El mínimo, te sentás, no renegás con esa persona. Pero pasa esas cosas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, son problemas pequeños, no son problemas graves. Te enojas en ese momento, después llegas a tu... ¿Por qué llegaste tarde? Y por problemas de colectivo. Por terceros. Sí, puede pasar todo esto, ¿no? Y ahí muchas veces, pensando más adelante, vamos a hablar un poco de la culpa. ¿A quién le damos la culpa? ¿No? Hay distintos caminos que podemos tomar para esto. Por el tema colectivo, bueno, llamamos al Uber, ¿no? Pero no tenemos señal en el teléfono. Otras veces nos complica, ¿no? No nos alcanza el dinero. A mí me pasaba cuando estaba en Uruguay como vicario, vivíamos en la playa, un lindo lugar, gracias a Dios, pero los ómnibus allá son bastante más lentos que acá. Y eran 17 kilómetros y era 1 hora y cuarto de viaje cuando andaba bien los domingos. Pero el tema es que llegue, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pedir el taxi, pero el taxi nos salía un cuarto del sueldo que ganábamos por mes, entonces no podíamos, bueno, era llegar tarde al culto, ¿no? Gracias a Dios el pastor Leopoldo Orós no sabía del tema del colectivo que levantaba. Pero bueno, el hecho es cómo tomamos distintos caminos para sufrir el dolor. Estamos hablando de algo sencillo, pero cuando estamos pasando por dificultades muy profundas, ¿no? Pérdidas, situaciones muy graves, podemos tomar distintos caminos, nos llevan a la depresión, nos llevan a una tristeza profunda, empezamos a tomar algunos medicamentos para poder dormir, algunas cositas que nos recetaron por ahí, ¿no? Y por ahí no trae solución y empezamos a pensar en, bueno, distintos vicios, distintas cuestiones que nos llevan, en vez de encontrar un camino de solución, se hace la cosa más difícil, ¿no? Y como decíamos hoy otra vez, trae consecuencias todavía más graves. Entonces,
por un lado es interesante ver que tenemos esta situación de problema, de dificultad. El hecho es ahora qué camino tomamos, cómo enfrentamos esas cuestiones, ¿no? Seguimos un poquito adelante. Y seguramente que surgen preguntas cuando viene la dificultad, ¿no? Preguntas como la que sigue: ¿por qué existen los problemas y las soluciones? Pregunta que sigue: ¿por qué permite Dios, ¿no? Un Dios tan amoroso, Dios es amor, se habla mucho, ¿y por qué permite que sucedan estas cosas? ¿Y qué hace Dios en todo esto, al fin y al cabo? ¿No? Porque suceden, que Dios existe, ¿no? Muchos reconocemos esto, pero ¿qué hace Dios aquí? Una pregunta más. Y muchas veces viene la otra pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Esa es otra pregunta: ¿por qué no a mí? Pero por lo general lo decimos cuando estamos en medios como este, ¿no? Cuando estamos reflexionando, pero cuando me pasa, ¿cómo decimos? Sobre el oído mojado, ¿no? Tengo este problema y ahora estoy encima de esto, ¿no? Y van como amontonando cosas, ¿no? ¿Puedo obtener algún beneficio de esta situación? Sí. ¿Alguien piensa en esto? Pero bueno, hoy el colectivo nos llega. Vamos a ir tomando paciencia, ¿no? Por algo será. Pensar por qué no se dio esto, por qué no se da esto. El otro día Ingrid viene y dice: ¿no sabes? Dice: hoy me quiero bañar, no hay agua caliente. Quiero prender la cocina, no hay gas. ¿Qué pasó? ¿No pagué la boleta? No, fue afuera y acá no va cañito. Sí. Bueno, llamé rápido a gas de Estado, llamé Naturgy, y sí, durante el día lo van a arreglar el problema. El problema vino ahí. Sí, señora, tiene una pérdida adentro, tiene que llamar a un gasista matriculado y hacer toda la cañería nueva porque tiene una pérdida. ¡Qué desastre! Pero por otro lado es interesante porque se ve que en un lado hay una pérdida de gas. Si no le robaban el cañito, tal vez explotaba todo. Explotaba todo, ¿no? Entonces, pero en el momento estaba desesperada. Después empezamos a ver, a hablar, y se dio cuenta que por algo será, ¿no? O sea, esa es la cuestión acá, un beneficio en todo esto. Pero cuando nos suceden las cosas, por lo general no aceptamos. Pero es ahí donde justamente creo que es bueno que a partir de hoy, a partir de mañana, empecemos a pensar un poco más en esto, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? No pensar que nos está sucediendo solo a nosotros, no es el consuelo de tontos tal vez esto, ¿no? Pero el hecho de decir: a ver, ¿qué beneficio puedo sacar de esto? ¿No? Por ser cristiano, por ir a la iglesia. Ahora que voy a la iglesia, fui el domingo y parece que esta semana fue peor que todas. ¿No le pasó eso? Ahora como que las cosas están caminando bien en mi fe. Bueno, son pruebas que se van dando, que son importantes tratar de hacer una lectura de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Avanzamos un poco más. Razones del sufrimiento. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir esto? ¿Qué respuesta damos a esto? Ajá. ¿La respuesta es de ahora o en el momento? De ahora. De ahora. A veces el motivo por el cual Dios permite el sufrimiento, creo yo, es para enseñarnos, para fortalecernos en la fe, justamente, para llamarnos la atención también. Hay muchos motivos por los cuales Dios permite el sufrimiento. Hay una frase que dice que si la vida fuera fácil, sería aburrida. No hay sorpresa, no hay sufrimiento y no. Si uno sufre y está
¿no? Causa del pecado. Pero vamos a creer esa historia antigua de Adán y Eva, por allá, hermano. Voy a decir que ciertos bienes no se pueden obtener sin pasar por ciertas dificultades. Por ejemplo, la paciencia, sin algún mal no se puede obtener. Hay muchos bienes, como perdonar también, cómo se perdona si antes no hay cierto mal. O sea, creo que hay ciertos males necesarios para... Interesante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Porque justamente no valoramos, ¿no? ¿Por qué perdonamos a otros? Porque fuimos perdonados antes por Dios, ¿no? Tenemos paciencia porque aprendimos en su momento, ¿no? A tener paciencia ante situaciones y esto nos lleva a crecer en esto, ¿no? Sí tenemos que tener en cuenta que no es un mérito nuestro. Yo amo, ¿no?, a mi hermano y es un mérito mío, no. Yo amo porque Dios me enseñó a amar, ¿no? Pero volviendo a esto de lo que decía recién de Génesis, ¿no? El pecado. Hoy por hoy, de hablar de esa historia de Adán y Eva, y parece ese cuentito, ¿no? Es justamente la razón de ser de toda nuestra existencia y todo lo que nos va sucediendo. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué dijo Eva? Echó la culpa. Echó la culpa a la serpiente. Y Adán No a la suegra, a la serpiente. y Adán le echó la culpa a Eva. Y Adán, la mujer que tú me diste. O sea, la culpa era de Dios. Claro. ¿Para qué le dio esa mujer? Si es buena, nosotros elegimos la mujer, pero si no es Dios el culpable. No, la mujer que tú me diste tiene que ver con esto. Al fin y al cabo, el que tiene la culpa, o se le da la culpa, es a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite tantos males? ¿Por qué Dios permite que haya tanta miseria? ¿Por qué Dios permite que se tire una bomba? Permite, pero no la tira Dios la bomba, ¿no? No comete abusos Dios a los niños, ¿no? Son todas cuestiones que hace, como decía la señora, el hombre, nosotros. Porque también acá podemos decir el hombre, ¿sí? Otra vez, allá. No nosotros, ¿no? Y hoy por hoy también tenemos que agregar no solamente esto, sino que se habla mucho de el diablo. El diablo hizo que yo haga esto. ¿Escucharon alguna vez? Porque el diablo se metió en la persona. Sí, es el diablo que actúa. Pero siempre digo, hay una película que es, ¿cómo es? Abogado del diablo, creo que está el diablo dando vueltas y mira y conversa y tira algunas ideas, pero el hombre es el que decide las cosas. Tal cual. Pero ¿por qué Dios hace todo esto? ¿No hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿No hubiera sido mejor? ¿Cómo? Estamos muy alejados de Dios, por eso estamos, diablo tiene lugar para darnos el mal, hacernos el mal o darnos, porque estamos muy alejados. Alejado de Dios, o sea, nunca nosotros vamos a estar vacíos. A veces tomamos esta frase y en un momento alguien me comentó, no es que estamos vacíos, porque cuando estamos vacíos ocupa lugar otro. Si no está Dios en nuestra vida, lo ocupa otro ser, que es el diablo. Pero el punto es cuando, como seres humanos, echamos la culpa a otros, cuando echamos la culpa al diablo y no pensamos en nuestro pecado, que nosotros somos los culpables. El ser humano, desde Adán y Eva, hoy por hoy, nosotros somos los culpables de las distintas situaciones, pero muchas veces queremos decir, bueno, el diablo, queremos decir que es Dios y demás. ¿Sufrimos por algo malo que hemos hecho? Mucho. Pero el punto es, cuando nos sucede, también tener cuidado de no decir, bueno, a ver, ¿qué mal he hecho? ¿No? Porque hay cuestiones, hay consecuencias que no son directamente nuestras.
sino que son por causa del pecado, por nuestra carne, ¿no? por el pecado original, ya vienen, ¿no?, las enfermedades, el COVID. Seguramente sucedió por algo, y es interesante pensar, ¿no?, cómo dijimos muchos, incluyo, después del COVID, el ser humano va a cambiar. Va a traer cosas, va a cambiar y vamos a ser distintos. La viruela del mono. La viruela del mono, la guerra Rusia, por dar una idea, un ejemplo nomás, seguimos en la misma situación. Y así fue la historia. Aquello que tenemos un par de años más, yo no soy muy grande, pero bueno, sabemos de esto, ¿no? Cómo va cambiando, cómo se van dando cosas y el ser humano no va cambiando. Haciendo cada vez más egoísta. Cada vez peor, más Iba a egoísta. decir eso, que me parece que estamos peor. Yo creo que uno siempre, o sea, todos me parece, pensamos, por ejemplo, con la pandemia, que todo iba a cambiar. Y uno se pone a ver, por ejemplo, las películas futuristas, ¿no? Como que los directores son o visionarios o qué, porque lo que pasa en las películas después termina pasando en la vida real. Cosas apocalípticas, qué sé yo, guerras, después de un momento simplemente tiene que hacer algo bueno, la humanidad desaparece y quedan solamente zombies y algunos vivos. Y prácticamente está creando esto. Interesante, ¿no? He escuchado a muchos pastores decir de que después del COVID la gente iba a correr a las iglesias. Sin embargo, no sucedió. No sucedió. No sucedió. Es más, hay muchas iglesias que están hablando de una baja muy grande en la participación, ¿no? O sea, como que la gente se quedó. Yo creo que siempre, y el COVID, por ejemplo, trajo cosas muy interesantes, ¿no? Muy importante. Hoy, por ejemplo, el pastor, bueno, les pedimos a las personas que nos están siguiendo en internet. Banfield ya lo tenía antes, pero muy pocas congregaciones trabajaban en las redes, en compartir el culto y demás. Hoy por hoy, por ejemplo, no sé, yo participo en Villa Ballester, que no lo hacía, hoy lo hacemos, ¿no? Y un montón de reuniones que se tienen, que no se podían tener por la inseguridad y demás, hoy por Zoom y demás, reuniones de oración, etc. O sea, hay un montón de cosas que dejó el COVID que son buenas, pero el ser humano en sí no ha cambiado, ¿no? Y como dice Miguel, pensábamos que se iban a llenar la iglesia y no pasó eso. ¿Por qué? Porque aquellos que tenemos un par de años más nos damos cuenta que suceden cosas, no es la primera vez que nos sucede, esto fue fuerte, pero hay muchas situaciones que nos llaman la atención, que decimos, esto va a traer una vuelta de rosca en la sociedad y sin embargo las cosas siguen igual, ¿no? Y esto de pandemias y problemas de esto, hubo muchas en la historia y muy fuertes. Tal vez no había tanta comunicación, pero el punto es que hubo dificultades y el ser humano siguió en el mismo camino, ¿no? Equivocado, lamentablemente. Nos olvidamos muy fácil. El pueblo de Israel, ¿qué pasaba, no? Tenía todo, pero ante una dificultad, ¿por qué nos sacaste de allá? Que estábamos mal, pero no tan mal, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también tenemos que pensar nosotros cómo en nuestro medio estamos viviendo y cómo también estamos compartiendo esto, ¿no? ¿Qué ejemplo damos, qué reflejo damos como cristianos hacia los demás? ¿Cómo enfrentamos nosotros las dificultades? Sé de algunas historias muy interesantes de personas que se acercaron a la iglesia porque había una familia que había perdido un ser querido y cómo enfrentó esa situación, ¿no? Llamaba la atención qué hay distinto en estas personas que llevan a actuar de esta manera. Y no fue algo pensado, sino que simplemente se vive la fe justamente en esos momentos difíciles, ¿no? Creo que es ahí donde podemos compartir o dar un gran ejemplo. Avancemos un poco. Ya hablamos de esto, un poquito más. ¿Dónde está Dios en toda esta situación? ¿Cómo podemos ver a Dios en las dificultades que tenemos?
¿Está presente? Ajá, es importante. Pero cuando alguien nos pregunta, quiero contar una historia que hay uno de los folletos de CPTLN que habla de el huracán Katrina en Estados Unidos, fue muy devastador, y este pastor escribe sobre esa situación, era pastor en esa zona, y se escuchaba muchos líderes espirituales que decían, Dios nos está castigando, vuélvanse a Dios. La gente no se volvió a Dios, siguió en su camino, pero este pastor comenta que él, después de lo sucedido, tenía un servicio divino el domingo y toda la gente venía con todas las dificultades, que había perdido todo, y le preguntaban, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué todo esto? Y él dice, lo único que se me ocurrió decir, no lo sé. Y es interesante, a mí me hace pensar esto, cuántas veces nosotros cuando sucede algo le queremos buscar un porqué, ¿no? Y a veces caemos en esto de, más cuando hablan en contra de Dios, ¿no? Que Dios tiene la culpa, a veces queremos caer en esto de ser abogados de Dios, ¿no? No, pero Dios, no, si te quitó un hijo, no te preocupes que te va a dar otro hijo. No es esto, no es un trueque, no es una cuestión de decir, acá Dios algo va a hacer. Bueno, con calma, siempre digo, cuando vienen dificultades de una persona, escuchar con los dos oídos y tenemos una boca, escuchar, ¿sí? Caminar junto a la persona. Y eso también puede servir a nosotros, ¿no? Caminar junto a nuestro problema sin tomar decisiones apuradas, sin tomar cuestiones muy a la ligera, sino a ver con calma, ¿no? Tratar de ver qué es lo que Dios quiere transmitirnos, qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Hoy habíamos comentado algo de esto, ¿no? A partir del dolor, ¿qué es lo que Dios quiere transmitirnos? Vamos a avanzar un poquito más. Y aquí cuando habla, ¿qué hace Dios mientras nosotros sufrimos? Es interesante pensar en que Dios no es que se olvidó de nosotros, no es que Dios se alejó de nuestra realidad, sino que Dios está ahí, ¿sí? Dios está a nuestro lado, quiere que nosotros le pidamos la ayuda, que reconozcamos que solo no podemos, que necesitamos de Él, que necesitamos de una palabra de aliento, que necesitamos el apoyo, y esto es muy importante, ¿no? Pensar aquí, cuando estamos pasando por una dificultad, lo comentamos con nuestros hermanos en la fe, tenemos un lugar donde podemos compartir nuestra situación. No, yo me lo voy a arreglar solo, ¿no? Me dijo un miembro en Pilar, pastor, yo no voy a la iglesia, pero cuando yo solucione mis problemas voy a ir. Cuando yo esté bien voy al médico. Claro. No es así, justamente la iglesia es un lugar que debería ser justamente donde traigamos nuestras dificultades, necesidades, nuestras cargas. Para eso está la iglesia justamente, para eso está esta familia de la fe, donde recibimos a las dificultades de la gente y tratamos de caminar junto a ellos. Hoy decía, ¿vamos a solucionar todos los problemas? No. Nosotros también tenemos problemas, el pastor también tiene problemas. Bueno, si les cuento. Si él lo tiene, no, pero justamente el problema es, y esto también es importante pensar, cuando como líderes presentamos que nosotros tenemos los mayores problemas, ¿no? Entonces, ahí también damos ejemplo. Tenemos grandes problemas, pero damos ejemplo de cómo nos apoyamos en Cristo para solucionar esto o para sobrellevar. Entonces acá también es importante como cristianos qué ejemplo damos. Si decimos, no tengo problema, estoy rechazando la dificultad. No, yo tengo estas dificultades, lo comparto y necesito que ustedes oren por mí, que me ayuden, caminemos juntos. Creo que todo esto es importante para que nuestra vida justamente de familia
funcione, ¿no? Que yo pueda venir, comentar mis dificultades, puedan orar conmigo, puedan ayudarme según la dificultad y juntos salgamos adelante. Es bueno que tengamos esa posibilidad, primeramente personal, porque muchas veces no queremos contar las dificultades, y si somos descendientes de germanos alemanes, nadie tiene que saber de mis problemas, ¿no? Porque somos duros. Nein. Entonces creo que es importante que pensemos en esto, ¿no? De cómo comentamos las dificultades que tengo. Por otro lado, el grupo, cómo lo recibe. Ah, no, pero eso, ¿no? Vos tenés que hacer esto, esto y esto y ya está. No, poder caminar juntos, no dar las soluciones mágicas, no dar recetas, no hay recetas para la cuestión, ¿no? Esto es importante tener en cuenta también. Cada situación es particular, y hoy que decíamos, los sufrimientos grandes o pequeños, cada uno va a enfrentar la situación de una manera, ¿no? Y el hecho es que escuchemos y a partir de allí caminemos junto a la persona, y para que la misma persona pueda encontrar el camino de salida. Ese camino seguramente va a ser Cristo. No hay otro camino de solución. Posiblemente ante las dificultades tengamos que pedir ayuda a profesionales, tal vez. Había un profesional que dio una charla en Torcuato hace un tiempo atrás y me llamó la atención. Él decía, el psicólogo es muy importante, un médico es importantísimo, ¿sí? Pero el que rompe realmente la dificultad, el que rompe las barreras, solamente es Cristo. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, podemos tener la ayuda de muchos profesionales y es bueno que tengamos en cuenta, porque trabaja con algunas cosas que el pastor no lo maneja, no trabaja, pero el hecho es que es importante que Cristo también esté presente, ¿no? Una de las cosas que Dios hace en nuestra dificultad es que dice, no pasará por alto la injusticia. Esto es importante. Dios no deja pasar por alto la injusticia que sucede. A veces como que se tarda, pero la palabra de Dios nos habla de esto. Avanzamos un poco más. No sé cuánto tiempo más tenemos. La promesa de Jesús, ¿no? El hecho de saber que todas estas cosas que nos están sucediendo, Cristo pagó por nosotros en la cruz. Que si bien nuestra vida constantemente tiene problemas, saber que Cristo ya lo pagó y Él nos da la victoria, ¿no? Y ahora nos invita, nos llama a que podamos abrir las puertas de nuestro corazón para que Él venga a nosotros y para que nos dé ese regalo que Él tiene para cada uno de nosotros, que no es para algunos, sino para cada uno de nosotros, aquellos que estamos en depresión, aquellos que estamos en dificultades. Jesús viene a trabajar con nosotros en nuestra realidad, darnos primeramente la salvación y a partir de allí toda la fuerza que necesitamos para avanzar. ¿Alguien tiene una Biblia por allí? Sí. Romanos 8:28. Los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Exacto. No me dice tiempo. Ahí está. Bien presente. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Ajá. Volvemos a lo que dijimos hoy, ¿no? Cuando estamos pasando por esa dificultad es difícil, pero es bueno lo que dice Anita, ¿no? Tenerlo como lema, tener bien en claro esto, ¿no? Ante esto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué pasa esto? Hoy decíamos, ¿no? ¿Por qué no a mí? ¿No? No estamos exentos. O tal vez podemos hacernos otra pregunta, ¿no? ¿Qué querrá decirnos Dios con todo esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Avanzamos un poco más? Perdón, pero el versículo tiene un pedacito más. Conforme a lo que a su propósito fue
menos sabemos cuál es, porque no lo estamos viendo. Tal Pero cual. todos tenemos un propósito. Es bueno tener en cuenta esto. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Hasta las 10, 2:30. Claro, 15, va. un poquito más de 15. Esto seguramente lo vieron. Sí. ¿Qué ven aquí? Un bebé. Un bebé. ¿Ven? Grande, sí. Me pareció interesante esto porque hay un escritor que dice que en los 90, el joven tenía un grupo de amigos que sabían de arte y iban a los museos en Estados Unidos y veían obras de arte y decían, miren esto, lo otro, y él se quedaba mirando y yo no veo nada, decía él, ¿no? ¿No le pasó eso con el tema de obras de arte? No. Para mí es una mancha. Mi esposa Eso lo hago sabe yo. de arte y dice, mirá, qué lindo. Mi hija es diseñadora gráfica, ahora no, mirá papá, esto tiene que ser así. Justamente me pareció oportuno traer esta idea, ¿no? Acá vemos un hermoso paisaje, me parezca un árbol, qué lindo lugar, tal vez se ve un poquito mal la foto, pero si miramos bien, hay un bebé ahí, ¿no? Avanzamos. ¿Ah, lo encontraron el bebé? A ver. Vamos a ver. Bueno, tenés que formar con el puntero, esperá, formar con el puntero, si no, esto. Ahí está la cara. Esa es la cara. La cara está así. Esos son las manitos, acá están los manitos Allá están los piecitos. y acá están los piecitos. Está acostado así. Y acá está la espalda, acá sería la espalda. Todo el ancho Lo que pasa es que uno lo primero que ve es el paisaje. la pareja acá, el árbol. Hay que observar bien. Ahí está, acá está la cara del bebé de costado. Está la cara de costado. ¿Está? ¿Sí? Está bien. Las manitos. Avanzamos con la otra foto. Claro. Acá vemos el ciervo. ¿Lo ves acá? Ahora yo primero veo el chiquito que está acá abajo. Claro. Grande. Ajá. Avanzamos una más. Ahí es claro, ¿no? Lo que ven ahí. Un gallego con la boina. ¿Digo? Ah, no era un gallego con la boina, era un perro con un hueso. Pensar en la primera, ¿no? Dice bebé. Vemos ahí la situación, un problema. No entendemos por qué nos sucede esto, ¿no? ¿Qué querrá decir Dios con esto? No lo vemos en primera instancia, pero a medida que fijamos nuestros ojos en la mirada en Cristo, Dios nos va mostrando el propósito, ¿no? Dios nos va mostrando qué es lo que nos quiere decir. Hay un escritor que habla de el dolor como un megáfono, ¿no? Cuando sucede algo, Dios como que le está queriendo decir algo. Ojo, no andes por aquí, ¿no? Acá te está llevando por mal camino. Pensando, si volvemos a la otra foto anterior, esta, A la del del ciervo, también vemos el problema ahí. O tenemos el ciervo chiquito y decimos, pero ¿por qué me pasa esto si yo ahora justo... Pensamos que Dios puede estar frenándonos porque hay un mal más grande. Hoy sería una foto acá de un tigre, ¿no? Que no decimos, pero acá hay la cucaracha y nosotros tenemos problemas y ahí está el tigre que nos quiere comer, ¿no? Encontré esta foto, pero creo que trae esa imagen, ¿no? Es decir, no vemos el gran problema. Por algo sucedió, por algo Dios me está diciendo esto, ¿no? Momento para reflexionar. Momento para saber que Dios no me está abandonando, sino que Dios está conmigo. Y si el problema viene, ¿no? Si el problema está ahí y yo no logro entender qué pasa, ¿no me tendría que poner un poquito de costado y mirar de otra manera la situación? O directamente dar vuelta a la cosa y decir, no, esto de, a ver, recapitulemos, ¿no? ¿Cómo es?
recalculando, dice el GPS, ¿no? No tenemos que recalcular en nuestra vida y cambiar nuestra mirada, decir, pero yo quiero esto, Dios tiene que... No apareció. Tuvimos un problema en CPTLN que se olvidaron de mandar el mensaje del viernes, no sé si dieron cuenta algunos, está el video ahora. Hablo de la última reflexión que compartimos, el audio, sobre, venimos hablando de la responsabilidad como padres, ¿no? Mes de junio, Día del Padre, y me pareció oportuno hablar de las parejas que no pueden tener hijos, que muchas veces no lo hablamos, ¿no? Como que eso queda ahí, y son muchas parejas que no pueden tener hijos por distintas situaciones. Bueno, ¿qué planteamos ahí? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, hay que tener fe, hay que orar a Dios, porque por fe Abraham, por fe no Elizabeth en su vejez, y, bueno, un montón de textos bíblicos que nos traen luz a esto, pero ¿qué todavía de aquellas parejas que no pueden tener hijos? Que no sabemos por qué, ¿no? A veces hay una cuestión genética, etcétera, etcétera, pero hay cuestiones que escapan. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué decimos a esa pareja con esa dificultad? Ah, pero es muy fácil, adopten. Muchas veces rápidamente, pero sabemos que adoptar no es tan fácil. Tiene sus consecuencias también. La pareja está preparada para tomar ese camino. Podemos aconsejarlo, podemos alentarlo, pero el hecho es que esa pareja tiene que tomar la decisión. Y así, simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, ante esa situación, tener una solución muy rápida, pero realmente debemos caminar junto a esta pareja, ayudarla para que tome el camino que ellos consideren oportuno? ¿Cómo avanzamos ante eso? Decimos, bueno, busquen por todos los medios para tener hijos. A veces no es la solución, ¿no? Y a veces como que sí o sí tienen que tener, porque si no es como que falta algo. ¿Qué querrá mostrar Dios ante eso, ¿no? Estamos viendo la respuesta, esa gente está orando, Dios está respondiendo, tal vez no lo está viendo la respuesta que ellos quieren, y a esto quiero llegar, que nosotros queremos esto y no vemos lo que Dios está mostrando realmente en nuestra vida, ¿no? Tiene que ser de esta manera, ¿no? Si no, no, como que Dios no está actuando. Y en realidad, cuando pedimos a Dios es que debemos dejarlo que Él nos muestre las cosas como Él considera oportuno, porque todas las cosas es para nuestro bien. Por más que en el momento no lo veamos, por más que en la situación que estemos parece que la cosa está mal, ¿no? Yo quiero esto, ¿no? Mi cuñada, hablando de esto, mi cuñada no podía tener hijos, fue con mi esposa a Mercedes, allá afuera, a anotarse en la lista porque quería tener un hijo. Cuando volvió, al mes quedó embarazada. Dejémoslo ahí. Pero, ¿cómo se dan las cosas en nuestra vida? En ese caso, bueno, un bebé, pero otros casos no. Pero lo que voy es esto, cómo queremos a veces, nos empecinamos como los nenes, yo quiero esto, yo quiero pan. ¿Qué nos está mostrando Dios? Cuando queremos eso, Dios nos da y después decimos, uy, ¿para qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Para qué? Como decía uno, el peor problema que nos puede ocasionar la vida es cuando ganemos la lotería, ¿no? Porque en muchos casos, habrán escuchado la televisión muchas veces, aquel ganó millones y tuvo 1000 dramas después, ¿no? Perdió familia, perdió hasta la vida, ¿no? Y decimos, uy, qué bueno. Bueno, en nuestra vida no juguemos la lotería, pensemos más bien en cuestiones cómo Dios nos bendice, pero el hecho es tener en cuenta cómo Dios obra en mi vida, cómo Dios está acompañándome en todo momento y nunca nos está abandonando, nunca nos soltó de la mano. Fuimos nosotros que nos soltamos de la mano de Dios. Entonces, aprovechar todos los momentos que tengamos para volvernos a tomar de la mano de Dios y caminar con Él, junto a Él, por un sendero que nos lleva a la vida, que nos lleva a un montón de bendiciones. Tal vez tropezando, golpeándonos los
los dedos, en las piedras, dificultades, pero siempre cuando nos caemos poder levantar la cara y mirar al cielo y pedir la ayuda a Dios para que de Él venga nuestra ayuda, para que Él nos esté fortaleciendo y guiando, sabiendo que Él, como dije hoy, ya pagó por todos nuestros pecados. Y por ahí una historia interesante que trae este librito. Hay un pintor, Rembrandt, que pintó digamos, la crucifixión de Jesús, y allá en el 1600 lo pintó, y aparece en la imagen un pintor chiquito ahí adentro de todos los personajes de la crucifixión, ¿no? Porque se incluye ahí. Y eso es importante también en nuestra vida, ¿no? Incluirnos, porque muchas veces decimos, los judíos mataron a Jesús, los judíos hicieron esto, o una historia aparte de nuestra vida. No, cuando Cristo fue crucificado es allí donde Dios justamente cargó con todas nuestras cargas, con todos nuestros pecados, con todos nuestros sufrimientos, y fue clavado en la cruz. ¿Para qué? Para darnos el perdón de todos ellos. Pero saber que al tercer día resucitó. Y eso también nos trae vida. No es una cuestión solamente de haber cargado y aquí quedó todo, sino que saber que Dios triunfó sobre todo eso, sobre nuestra carne, sobre el diablo, ¿no? Nuestro pecado, para darnos vida a cada uno de nosotros. Avanzamos un poco más. Acá hay otra foto, me olvidé de esto, miren. Miramos para de alguna manera. ¿Ven? Totalmente. Ahí el Señor, unos lindos bigotes, y otro un caballo. ¿Avanzamos? Avanzamos un poco más, hay unos soldados, como Dios nos amaba. Avanzamos un poco más. ¿Podemos buscar el texto de 1 Pedro 1:7? ¿Ese no? Decilo fuerte. No, busquen. Ustedes quieren todo regalado, no, está bueno. A ver. Sí. A la devoción a Dios, afecto fraternal y al No. afecto mutuo. Primera Pedro. 1 Peter 1:7. Ojo. Recalculando. La fe de ustedes es como el oro, su calidad porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Ahí se está cargando el internet. El cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Alguien es joyero acá? ¿Sabe de joyería? ¿No? Prueba, dice, con purificar el oro, ¿no? Acá el apóstol Pedro habla de esto, ¿no? De cómo nuestra fe es probada, y a medida que es probada se va purificando. Y este folleto, que después se van a llevar a su casa, habla de cuando realmente el oro está bien puro, es cuando el joyero puede reflejar su imagen en el oro, ¿no? Y creo una linda imagen para nosotros, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a estar totalmente aprobados? En realidad, cuando la imagen de Dios se refleja en nosotros, ¿no? Y esto, no sé si estaré equivocado, pero me parece que tiene que ver con la vida eterna, ¿no? Aquí vamos a estar en una prueba constante. Dios permite que nos sucedan cosas, pero nos va probando, nos va afirmando en la fe. Esto también es una cuestión muy especial, saber que es un don de Dios la fe, y que nos da, y que nosotros debemos alimentarla constantemente, pero sabiendo esto, que Dios va probando, nos va probando de tal manera que esto se purifique. Hay un texto que habla, ¿no?, que la prueba no es más de la que nosotros podemos soportar, y esto es importante. A veces decimos, esto es imposible, o le está pasando esto a Miguel. ¿Cómo? Ahora
este tipo, ¿cómo lleva adelante esta situación? ¿No? Bueno, Dios está permitiendo eso, pero también está dando la fuerza. Nunca va a ser más pesada la carga de lo que nosotros podamos soportar. ¿Mm? Y creo que esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Cuando enfrentemos dificultades nos vamos a sentir abatidos, pero justamente al sentirnos abatidos pedir a Dios la ayuda, la fuerza, para que podamos avanzar. No por nuestra fuerza, sino por la fuerza que nos da Él. ¿Mm? Vamos a obviar Hebreos, después lo pueden leer. Quisiera que alguien lea. A ver qué página era. Dios tiene una idea mejor, dice página 24. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Me falta? Esta historia que trae este librito justamente habla de esta historia que ustedes seguramente la conocen, pero creo que es oportuno que lo podamos escuchar. Dice, cuando estamos ante las dificultades en la vida, vale la pena recordar el siguiente relato que una anciana madre dejó en su lecho de muerte para que su hija, leyéndolo, se reanimara. Una noche en sueños vi como Cristo caminaba junto a la orilla del mar, bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Cristo andaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, en vez de dos pares de huellas, veía solo un par de ellas. Y observé también que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando necesitaba más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesucristo, Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? ¿Por qué noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas? ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad mi vida? Y el Señor me contestó con ternura y comprensión. Escucha bien, hija mía, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar y no ves las otras cuando flaqueen tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Muchos tienen por ahí un banner, ¿no? que habla de esto, ¿no? Cómo Jesús carga en esos momentos donde parece que no está presente, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué está pasando ahora que te necesito? Bueno, ahí no están las pisadas nuestras en realidad en la arena, sino que la pisada de Jesús que nos está cargando y nos está llevando. Muchas veces esto sucede y nosotros no lo estamos viendo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. Bien, el tiempo apremia. Hay en este folleto la parte final, dice la perspectiva desde la eternidad. El gran pintor francés Pierre Renoir se volvió paralítico por la artritis y quedó eventualmente confinado a una silla de ruedas. Aunque sus manos estaban deformes, todavía podía pintar, pero solo a costa de fuertes dolores. Un día un amigo observaba cómo pintaba, soportando una dolorosa agonía con cada pincelada. Profundamente conmovido, el amigo preguntó, ¿cómo puedes pintar sintiendo tal tortura? Renoir explicó, el dolor pasa, pero la belleza permanece. Avanzamos un poquito allí. Textos que podemos también ver, no lo vamos a ver ahora por el tiempo. Avanzamos, lo tienen aquí en el texto que hablamos Rembrandt, nuevamente
importante, cómo a pesar de su dolor, él seguía pintando porque esa belleza que él pintaba quedaba, ¿no? Y creo que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y quiero que en este día, justamente en las damas de Banfield también, con estas bellezas que tenemos acá, que han sufrido muchos dolores, que están sufriendo muchos dolores, cada uno de nosotros está sufriendo dolores, pero Dios está obrando en nuestra vida, Dios permite que nos sucedan cosas, pero Él nos está acompañando, nos está bendiciendo, nos está dando fe, nos está dando su palabra, el alimento que necesitamos para enfrentar cada dificultad, para que sigamos adelante y para que como grupo también podamos apoyarnos, fortalecernos, para que todos alguna vez allí en el cielo estemos nuevamente charlando, tal vez no de fortalezas para tiempos difíciles, porque no vamos a tener ya más problemas, pero estemos todos juntos